Bienvenidos a Noctaris. Si es tu primera vez aquí, prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Y si ya eres parte de esta comunidad, sabes que aquí no exageramos. Los hechos hablan por sí solos. Esta noche, vamos a explorar una idea que, de entrada, parece imposible, ¿verdad? Imagínate por un momento que un día entero, 24 horas completas, con todo lo que sucedió en ellas, con todas las vidas que se vieron afectadas, pudiera ser simplemente borrado. No de un diario personal, no de un registro olvidado en un ático polvoriento, sino de la memoria colectiva de la humanidad. Un día que la historia oficial decidió, consciente o inconscientemente, eliminar de sus páginas. Suena a ciencia ficción, ¿no crees? Pero si te digo que hay pruebas, susurros en los márgenes de los documentos antiguos, anomalías en los registros climáticos que apuntan a que algo así pudo haber ocurrido, ¿me creerías? Piénsalo un momento. No hablamos de un evento menor, de una nota al pie. Hablamos de una catástrofe de proporciones inimaginables, un evento que cambió la vida de miles y que, sin embargo, parece que jamás sucedió. Aquí es donde la historia se pone realmente oscura. Estamos hablando del 17 de julio de 1807 y el misterio de la isla Valderrecho. Una fecha y un lugar que, hasta hace poco, eran solo una leyenda para los pocos que aún creían en la existencia de algo llamado, el Gran Silencio. Acompáñame a desenterrar los restos de un día que se negó a ser recordado, un día que fue borrado del tiempo y cuyas verdades apenas estamos empezando a descifrar. La pregunta no es solo qué pasó, sino por qué nadie lo recuerda. Y, lo que es aún más escalofriante, ¿quién se benefició de este olvido global? Este es un rompecabezas que te va a dejar sin aliento. Para entender lo que se perdió, primero debemos viajar a lo que fue la isla Valderrecho. Imagina un paraíso perdido en medio del vasto océano Pacífico, mucho antes de que las rutas marítimas estuvieran tan definidas como hoy. Valderrecho no era un simple atolón, sino un fragmento de tierra volcánica, exuberante y fértil, hogar de la enigmática cultura caruán. Los caruán, un pueblo con una profunda conexión con el mar y la tierra, habían habitado la isla durante siglos, desarrollando una civilización sofisticada, con intrincados sistemas de irrigación, templos de piedra volcánica dedicados a sus deidades del fuego y el agua, y una rica tradición oral que transmitía su historia y sus advertencias sobre el corazón que escupe fuego, su volcán sagrado, el Monte Atuán. ¿Puedes visualizarlo? Una sociedad próspera, ajena a los conflictos y el progreso tecnológico del mundo exterior. Los primeros contactos europeos, documentados en los diarios de navegación del capitán Samuel Henderson en 1789, a bordo del bergantín HMS Sea Serpent, describen Valderrecho como una visión idílica. Sus gentes, de piel cobriza y gestos nobles, vivían en armonía con una naturaleza salvaje y generosa. Henderson, que pasó semanas reparando su nave en sus costas, anotó la profunda reverencia de los caruán por el Atuán, mencionando ceremonias regulares para apaciguar al corazón que escupe fuego. Este volcán, aparentemente dormido por generaciones, era el eje de su cosmovisión. Las descripciones de Henderson son vitales porque son uno de los pocos registros externos detallados de la isla antes de su desaparición. Nos dan una ventana a un mundo que estaba a punto de ser irrevocablemente alterado, un mundo cuya existencia sería puesta en duda por la historia. Los caruán vivían bajo la sombra de una belleza peligrosa, una belleza que pronto se convertiría en su sentencia. ¿Qué advertencias habrían pasado por alto, o quizás, qué tan inevitable era el destino que les aguardaba? La mañana del 17 de julio de 1807 amaneció con una calma engañosa. Según los fragmentos recuperados de los diarios de Fray Bartolomé de la Cruz, un misionero español que había logrado establecer una pequeña misión en Valderrecho años antes, la noche anterior había sido inusualmente silenciosa. Los animales estaban extrañamente quietos. Fray Bartolomé, en sus Crónicas del Silencio, un documento encontrado en los archivos vaticanos mucho tiempo después, describe una sensación de pesadez en el aire, como la que precede a una gran tormenta, pero sin nubes en el horizonte.
El monte Atuán, que había sido una presencia majestuosa y silenciosa durante décadas, comenzó a rugir. ¿Te imaginas el terror? Un rugido que no era un trueno, sino un sonido gutural que venía de las entrañas de la tierra misma. A eso de las 9:30 de la mañana, hora local, el infierno se desató. No fue una erupción gradual. Fue una explosión cataclísmica. Un pulso sísmico de tal magnitud que fue detectado incluso en estaciones lejanas en las Filipinas y en las costas de Chile, aunque en su momento no se asoció a un solo evento. La columna de ceniza y rocas incandescentes ascendió a la estratosfera en cuestión de minutos, transformando el día en una noche eterna. El Pyroclastic Flow, una mezcla devastadora de gases tóxicos y rocas ardientes, se precipitó por las laderas del Atuán a velocidades mortales, barriendo todo a su paso, la misión de Fray Bartolomé, los intrincados poblados Caruán, la exuberante vegetación. La isla, que había sido un paraíso verde, se convirtió en un paisaje lunar en cuestión de horas. La magnitud de la erupción, estimada por vulcanólogos modernos como el Dr. Elena Valera en un VEI, índice de explosividad volcánica, de 7, rivaliza con eventos como el Tambora en 1815. El estruendo fue tan ensordecedor que, según informes aislados de barcos que navegaban a cientos de kilómetros, el cielo pareció romperse. Aquí es donde el tiempo se detuvo para Valderrecho, y el mundo, sin saberlo, se disponía a olvidar. Y aquí es donde la historia se pone realmente oscura. ¿Cómo es posible que un evento de esta magnitud, con un impacto climático global y una devastación tan absoluta, simplemente desapareciera de los anales de la historia? La respuesta es multifacética y profundamente inquietante. Primero, la lejanía. En 1807, Valderrecho estaba más allá del alcance de las comunicaciones rápidas. Los informes, si los hubo, viajaron lentamente y a menudo se perdían. Segundo, y quizás lo más crucial, el contexto geopolítico. El mundo estaba inmerso en las guerras napoleónicas, con batallas titánicas y cambios de fronteras que acaparaban toda la atención de las potencias europeas. La pérdida de una remota isla en el Pacífico, habitada por un pueblo indígena y unos pocos misioneros, no era una prioridad. Pero hay más. En los archivos del Almirantazgo británico, recientemente desclasificados, se encontró una correspondencia entre Lord Granville Leveson-Gower y el primer Lord del Almirantazgo, fechada en 1809. En ella, se menciona el incidente de Valderrecho, y se sugiere que cualquier difusión de noticias sobre catástrofes de tal índole podría desestabilizar la moral pública y la confianza en un momento de gran incertidumbre. ¿Lo ves? Una decisión consciente de silenciar, de minimizar. El miedo a la histeria masiva, o tal vez el deseo de no desviar recursos de la guerra. Además, la mayoría de los supervivientes, si lograron escapar, habrían sufrido un trauma tan profundo que su testimonio sería incoherente o se perdería en la vasta diáspora del Pacífico. Los pocos documentos existentes, como las Crónicas del Silencio, de Fray Bartolomé, fueron clasificados o archivados en secciones tan oscuras que cayeron en el olvido durante siglos. Fue una combinación macabra de ubicación remota, conveniencia política y el silencio impuesto por el trauma. Valderrecho no solo fue destruida por el fuego y la ceniza, fue borrada por el miedo y la indiferencia del mundo, convertida en un mero hueco en el mapa de la memoria global. Un recordatorio escalofriante de cómo la historia puede ser selectiva y brutalmente eficaz en su amnesia. El misterio de Valderrecho permaneció dormido durante casi 2 siglos, como la lava enfriada de su volcán. Pero la verdad, como el fuego, siempre encuentra una manera de resurgir. La chispa inicial del redescubrimiento no vino de historiadores o arqueólogos, sino de una joven paleoclimatóloga llamada Dra. Elena Valera, de la Universidad de Santiago de Chile. En 2003, mientras analizaban núcleos de hielo perforados en la Antártida, se topó con una anomalía desconcertante. Una capa de sulfatos inusualmente densa y localizada, datada precisamente en el año 1807. Era una señal inequívoca de una erupción volcánica masiva, pero no coincidía con ninguno de los grandes eventos conocidos de esa época. Piénsalo, una huella química de una catástrofe que la historia no registraba.
Intrigada, la doctora Valera comenzó una investigación multidisciplinar, contactando a historiadores, oceanógrafos y antropólogos. La pieza clave del rompecabezas apareció cuando un historiador de la Universidad de Salamanca, el doctor Miguel Rojas, mientras catalogaba documentos coloniales españoles olvidados en un subarchivo, encontró las Crónicas del Silencio de Fray Bartolomé de la Cruz. El manuscrito, amarillento y frágil, describía la vida en una isla remota llamada Valderrecho, su volcán, Atoán, y terminaba abruptamente con una descripción de los primeros temblores del 17 de julio de 1807. ¿Te imaginas la emoción, el escalofrío de encontrar una descripción en primera persona de un evento que se creía inexistente? La doctora Valera y el doctor Rojas unieron fuerzas. Las coordenadas geográficas aproximadas mencionadas por Fray Bartolomé y la ruta de dispersión de la ceniza sugirieron una ubicación en el Pacífico Sur. Una expedición oceanográfica en 2011, financiada por la Fundación para la Memoria Perdida, finalmente encontró una serie de montes submarinos inexplorados. El sonar reveló las cicatrices inconfundibles de un cataclismo, un cono volcánico colapsado y restos de lo que parecían ser estructuras de piedra caruán en el lecho marino. Valderrecho había resurgido, no como una isla, sino como un recuerdo sumergido. A partir de ese momento, la evidencia se acumuló con una velocidad asombrosa, como la marea alta que trae a la orilla los secretos del océano. La doctora Valera y su equipo, armados con tecnología moderna, pudieron reconstruir con impresionante detalle los eventos del 17 de julio de 1807. La datación por radiocarbono de los restos orgánicos encontrados en el lecho marino confirmó la fecha. Los análisis de ADN de huesos humanos, hallados entre los escombros sumergidos, revelaron una ascendencia genética única, confirmando la existencia de los caruán. Pero la verdad no solo residía en los huesos y la piedra. En las remotas islas de Tuamotu y Marquesas, donde se sospechaba que algunos supervivientes de Valderrecho pudieron haber llegado, los antropólogos culturales del equipo de Valera encontraron algo aún más impactante: historias orales. Narraciones transmitidas de generación en generación, veladas en mitos y leyendas, que hablaban de una isla que lloró fuego y se hundió bajo las olas, de un día en que el cielo se puso negro como la obsidiana y el mar hirvió. Estas historias, consideradas folclore local, ahora se revelaban como testimonios directos de la catástrofe. Había incluso canciones, lamentos que hablaban de la gran amnesia y de la traición del recuerdo. Lo que se había silenciado por la historia oficial, había persistido en la memoria cultural de los descendientes, aunque de forma fragmentada y metafórica. Lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras. La doctora Valera y el doctor Rojas incluso lograron rastrear descendientes lejanos de los caruán, personas que, sin saberlo, llevaban en su linaje el eco de una tragedia olvidada. El rompecabezas estaba completo, pero la revelación trajo consigo una carga ética inmensa. ¿Cómo honrar la memoria de un pueblo y un día que el mundo se había esforzado tanto en olvidar? ¿Y cómo reconciliar la historia oficial con esta verdad redescubierta? El gran silencio había sido roto, pero sus implicaciones apenas comenzaban a resonar. El redescubrimiento del 17 de julio de 1807 y la tragedia de Valderrecho desató un torbellino de debate en la comunidad científica y entre los historiadores. ¿Era posible que la historia estuviera tan llena de vacíos, de capítulos enteros simplemente omitidos? La publicación conjunta del Dr. Rojas y la Dra. Valera, El Ecos del Silencio, Valderrecho y la historia olvidada, provocó una reevaluación de cómo se construye la narrativa histórica. No se trataba solo de un evento puntual, era un recordatorio escalofriante de la fragilidad de la memoria colectiva y de cómo los intereses políticos, la distancia geográfica y la misma escala del trauma pueden conspirar para borrar la verdad. ¿Te hace pensar en cuántas otras historias similares podrían estar esperando ser desenterradas? Las implicaciones éticas son profundas. ¿Tenemos la responsabilidad de reescribir nuestros libros de historia para incluir estos días perdidos? ¿Cómo impacta esto en nuestra comprensión de eventos posteriores, como las anomalías climáticas que precedieron a Tambora, o incluso ciertas migraciones de pueblos en el Pacífico? La historia de Valderrecho no es solo sobre un volcán y una isla.
Es sobre la identidad, sobre la memoria de un pueblo que fue silenciado 2 veces, primero por la furia de la naturaleza y luego por la amnesia del mundo. Es un espejo que nos obliga a cuestionar la objetividad de lo que consideramos historia y a considerar las voces que han sido ahogadas. Se han organizado exposiciones en museos de historia natural y antropología, mostrando los pocos artefactos recuperados y las reconstrucciones digitales de la vida caruán. Pero el recuerdo sigue siendo tenue. La mayoría de la gente aún no ha oído hablar de Valderrecho. La lucha por devolver este día a su legítimo lugar en la memoria global es una batalla cuesta arriba contra el peso de 2 siglos de olvido. Y esa lucha, mis amigos, continúa. Y así, llegamos al final de este escalofriante viaje a través del tiempo y el olvido. La historia de la isla Valderrecho y el 17 de julio de 1807 es mucho más que el relato de una catástrofe natural, es una advertencia, un recordatorio sombrío de que nuestra comprensión del pasado es frágil, incompleta y, a menudo, sesgada. ¿Qué otras fechas, qué otros eventos cruciales han sido barridos bajo la alfombra de la historia por conveniencia, por ignorancia o por la simple lejanía? Piensa en cuántas verdades han quedado enterradas, esperando que un núcleo de hielo o un manuscrito polvoriento las traiga de nuevo a la luz. Este caso nos obliga a reflexionar sobre la importancia de cada voz, de cada historia, por pequeña o remota que parezca. Nos enseña que el silencio no siempre significa ausencia, a veces, el silencio es la prueba más contundente de un grito que nadie quiso escuchar. La lucha por desenterrar y honrar estas historias perdidas es vital, no solo para hacer justicia a los que fueron olvidados, sino para que nosotros, como sociedad global, podamos tener una visión más completa y honesta de quiénes somos y de dónde venimos. Valderrecho ya no es solo una leyenda. Es un testimonio de la vulnerabilidad de la memoria y del poder de la perseverancia humana para rescatar la verdad de las garras del olvido. Pero, ¿estamos realmente preparados para enfrentar todas las verdades que la historia nos ha ocultado? Esa es una pregunta que cada uno debe responderse. Y eso ha sido todo por hoy en Noctaris. Si este caso te ha dejado pensando tanto como a mí, déjame tu teoría en los comentarios, me encanta leerlos. Da like si quieres más dossiers como este, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campana para que no te pierdas ni un solo misterio. Nos vemos en el próximo dossier, si te atreves a mirar en la oscuridad.